Hace unos días recibí esto en el correo. Y tú te preguntarás, ¿qué demonios es esto? Pues bueno, ya habéis visto alguna vez en el canal que hemos hecho algún vídeo sobre ópticas Sandmarc, que son ópticas para el teléfono móvil, es una empresa que desarrolla ópticas para iPhone, así como pues también cosas para drones, GoPros, este estilo de cosas. Y es que recientemente, hace algunas semanas, han anunciado una nueva óptica, que es una óptica anamórfica. ¿Y qué es eso de una óptica anamórfica? Pues bien, es una óptica que tiene el estilo de cine, incluso en el canal ya he subido algún vídeo grabado con esta óptica. Y para que te hagas una idea, es una óptica que lo que tiende es a comprimir toda la escena, es decir, a deformar toda la escena y coger un poquito más de ángulo y meterlo en una salida, es decir, la parte de imagen que va hacia el sensor, pues que sea todo un poco más estrujado. ¿Qué hacemos con ese vídeo? ¿Para qué nos vale un vídeo deformado? Pues luego en postproducción lo que hacemos es estirarlo. Y al estirarlo vamos a ganar más ancho de pantalla. Para que te hagas una idea, una resolución normal de un vídeo, por ejemplo, este vídeo tiene una resolución de 1920 píxeles de largo por 1080 píxeles de alto. Pues bien, con esta óptica, una vez que hayamos estirado, vamos a obtener un vídeo de 2500 píxeles de largo por los mismos 1080 píxeles de alto. Así que sin duda es una opción para dar un aspecto muy cinematográfico a tus vídeos. Y sí, para una herramienta como un teléfono móvil. ¿Qué viene en la caja? Pues bueno, lo normal de Sandmarc, y lo interesante de esta marca es que en sus ópticas viene incluida la funda. Hay empresas de estas que desarrollan ópticas para teléfonos móviles y que tenemos que por un lado comprar la óptica y por otro lado la funda. En el caso de Sandmarc ya vienen incluidas y además esta óptica anamórfica viene con una funda nueva que es un poquito menos rígida que la anterior, cubre un poquito más, me gusta un poquito más que la anterior, y la pletina metálica de atrás, pues bueno, imagino que será más o menos igual, pero parece, se ve por fuera, entonces es un poquito más robusta a simple vista. Dentro, poquita cosa más, la bolsita donde vendrá la óptica, y aquí solemos tener la típica pinza, que esto es interesante porque si no tienes un iPhone, por ejemplo, Sandmarc esto lo desarrolla, estas fundas para teléfonos de Apple, pues puedes poner esta pincita, la pones y va a convertir pues tu teléfono con esa óptica anamórfica. En mi caso es compatible con el iPhone X, que es el teléfono que tengo, y vamos a sacar la óptica porque esto es realmente lo interesante. Aquí está. Este tipo de ópticas a priori puede parecer un reto porque son ópticas que nosotros tenemos que colocar, es decir, esta óptica tiene una posición concreta en el sensor, en la cámara. ¿Por qué? Porque si nosotros la giramos, lo que va a hacer es, como comprime todas las líneas, pues si no está perfectamente recta, perpendicular al sensor, lo que va a hacer es inclinar todas las líneas, porque no las va a deformar en la orientación que nosotros queremos que las deforme. Por eso la óptica lleva aquí una pequeña marca y la funda lleva otra pequeña marca aquí donde la cámara. Lo que tenemos que hacer es que ellas dos coincidan. La voy a montar en el teléfono. Y bueno, decirte que para utilizar esta óptica no tienes que tener ninguna aplicación en concreto, es decir, puedes grabar con la propia aplicación del teléfono y luego en edición vas a tener que, lo que se llama en inglés de squish, o vas a tener que estirar ese vídeo. Te explicaré cómo hacerlo, al fin y al cabo no es muy complicado, simplemente lo que tenemos que hacer es en herramientas como Premiere crear una secuencia que tenga este ancho, que sea más ancha que un clip normal, y después le tenemos que decir, en vez de hacer una entrada de un vídeo con píxeles cuadrados, pues lo que tenemos que decir en la propia aplicación es que aplique pues una corrección de una óptica anamórfica 1:33, que es la proporción de esta óptica. Bueno, la funda la pongo en el teléfono, voy a poner el lado de los botones, que siempre entra mejor por este lado. Pues bien, ya está puesta. La verdad es que queda muy prieta, queda muy ajustada. Y ahora pues la óptica que viene con esta tapa trasera. La óptica, como al fin y al cabo hay que rotarla, porque nosotros le tenemos que indicar dónde está la perpendicularidad en función, claro, si queremos grabar horizontal o queremos grabar vertical, pues la óptica puede rotar, es decir, tiene una especie de rodamiento y viene engrasada, viene como con vaselina, y podéis notar que cuando os llegue pues tenga un poquito más de vaselina de la cuenta, no pasa nada, no os preocupéis, es totalmente normal. Pues bien, aquí la tengo, ya está montada. Esto es realmente una herramienta increíble. Yo la voy a utilizar con la aplicación Filmic Pro. Ya sabéis que esta aplicación es una aplicación disponible en teléfonos, también está disponible en Android como en iOS, y es una aplicación que te permite grabar con perfiles planos, permite grabar en log,
tienes un poquito más de control sobre la exposición, tienes exposición logarítmica, etcétera. Está muy bien, es una aplicación de pago, que además dentro de la propia aplicación de pago tienes más cosas de pago. Y bueno, es mi opción, pero como te digo, también lo puedes hacer. Lo bueno de esta aplicación es que a mí ya me va a dar el vídeo deformado, podríamos decir, o estirado, mejor dicho. A mí ya me va a dar el vídeo estirado. Yo esta combinación, bien, la puedes utilizar a mano, puedes utilizar a pulso con el propio estabilizador que tiene el teléfono, pero yo habitualmente utilizo una herramienta como esta, que no deja de ser un soporte para teléfonos móviles. Permíteme que lo monte. Porque, como ya te he dicho en alguna ocasión, yo utilizo el teléfono para hacer algunos trabajos. No, obviamente, no hago todos los trabajos con el teléfono móvil, pero sí que en aquellos trabajos que me permite, o que por conectabilidad, o porque simplemente el cliente, el tipo de trabajo que quiere encaja en las necesidades, pues suelo utilizarlo. Mira, incluso para que lo veas, voy a montar la configuración completa, incluso con el micrófono. Y el micrófono lo enchufamos aquí, que se me cae todo el chiringuito. Pues ya está. Y así lo que tendría es pues una herramienta, como puedes ver, que a priori parece un poco ridícula hacer esta grabación con un teléfono móvil, pero voy a hacer algunos planos con esta óptica y vas a ver qué aspecto da, la sensación que puedes obtener con esta óptica. Que no solamente es que consigas un aspecto más cinematográfico gracias a ese ancho de la escena, sino que no sé si podría decirte la textura o ese aspecto que tienen este tipo de ópticas, que al fin y al cabo cuando las cosas se van yendo hacia los bordes se van deformando más, y si te fijas en muchas películas vas a ver que los coches, las linternas hacen una especie de flares, hacen una especie de deformaciones, que es una deformación que realmente genera este tipo de ópticas porque ese reflejo que le entra al estirarlo genera esa línea completa. Así que lo dicho, te voy a hacer algunos planos para que veas cómo funciona esta óptica anamórfica de Sandmarc. Recordarte que si quieres, y en la descripción del vídeo te voy a dejar el link a su tienda, tienes un 10% de descuento con el código David López. Así que esto es lo que puedes hacer con ella. Otra cosa interesante a remarcar, cosa que otros fabricantes que tienen ópticas anamórficas también tienen en el mercado, pero esta óptica es compatible con los filtros ND propios de Sandmarc. Hay otras marcas que hacen ese tipo de ópticas que también los tienen, pero que son exclusivos para la óptica porque es cuadrada. Sandmarc ha mantenido esta óptica redonda y puedes decir, pues la podrían haber hecho cuadrada. Sí, pero lo bueno de mantenerla redonda es que podemos montar filtros de densidad neutra, como este ND, o bien incluso polarizadores, ¿vale? Que Sandmarc también tiene polarizadores. Incluso esto tiene una rosca exterior y no hace falta que sea el propio de la marca, sino que podríamos utilizar uno de terceras marcas. Otra cosa que da un aspecto muy cinematográfico en la grabación de vídeo es la estabilidad de la cámara. Y bueno, yo también ese tipo de ópticas muchas veces las utilizo con una herramienta como el Smooth 4 de Zhiyun, que es pues un estabilizador para el teléfono móvil. Estos estabilizadores tienen una pequeña pega, y es que al ser para teléfono móvil no están muy preparados para hacer calibraciones, no podemos ajustar mucho los pesos y demás, por lo que cuando montamos este tipo de ópticas o de accesorios, pues por desgracia tienden a descompensarse, y esto lo que produce es que, déjame que lo coloque, esto es que se vuelque. Pero yo tengo un pequeño truco, que bueno, es un truco que vais a encontrar en muchos sitios, y es añadirle unos contrapesos. Esto lo ponemos aquí en este lateral y aquí le vamos a poner un contrapeso, que esta pieza simplemente lo que tiene es una rosca, y aquí ponemos un par de pesos aproximadamente de unos, creo que le estoy poniendo unos 40-50 gramos aproximadamente. Lo voy a poner aquí atrás porque si lo pongo en el frontal es demasiado peso. Vale, con un peso yo creo que va a valer, y lo voy a mover un poco para que se quede lo más estable posible. Según lo movamos por todo el lateral, pues vamos a conseguir que el peso sea mayor o menor. Mirad, ahí está, perfectamente calibrado, y ahora simplemente tenemos que encenderlo. Y ya tendríamos el estabilizador con la óptica anamórfica. Y con esto, pues de nuevo puedes conseguir unos resultados muy cinematográficos, que esto es otra muestra de ellos. Next to my chin, try to hold my breath in. Don't
Watching you sleep is comforting. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers. Your hands tossed in my hand. Want your fingers everywhere. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. Así que espero que te haya gustado esta review de esta óptica anamórfica. Sandmarc, al fin y al cabo, es una herramienta para conseguir un aspecto diferente con una herramienta diferente y de esa manera diferenciarte un poco. Hoy en día subestimamos mucho la capacidad de los teléfonos móviles, pero no deja de ser una cámara que nos va a permitir grabar en resolución 4K a 25, a 30, incluso a 60 fotogramas, en un perfil plano y demás. Es cierto que luego en nitidez no vamos a conseguir lo mismo que vamos a conseguir con una cámara profesional, pero bueno, sin duda que hoy en día, para un mundo en el que consumimos mucho contenido a través de redes sociales, de Instagram, que son herramientas que tampoco necesitan una calidad brutal, por no mucho dinero podemos conseguir pues una cámara con unos resultados que realmente sorprenden mucho. Así que ya sabes, si te ha gustado puedes dejarme un like, suscribirte al canal, que es totalmente gratuito, y te recomiendo que actives la campana para así cada vez que suba un nuevo contenido te llegue una notificación, y como no, es totalmente libre de comentarlo. Así que nos vemos en el próximo. Hasta la vista.